Bueno, entonces continuamos esta semana explicando la primera catequesis, ¿no? Bueno, hace 8 días vimos la primera parte y el tema fue más que todo sobre el concepto de ideología de género, ¿no? Que en resumidas cuentas, pues simplemente quise justificar que la idea de que hombres y mujeres somos iguales, pues no es una idea con bases científicas ni filosóficas, ¿no? Y en ese sentido, como no es una idea con bases científicas ni filosóficas, sino simplemente con intereses políticos, entonces se le puede denominar al discurso de género como ideología de género, ¿no? Entonces recordemos un poquito para que enlacemos con el tema de hace 8 días y el de hoy. Lo que explica Doren Kimura, ¿no? Que es una neurocientífica, de un texto que se llama Sexo y capacidades mentales, que vamos a estar viendo de aquí en adelante de a poquito, ¿no? Porque el texto es bien importante. Entonces, mira, respecto a esta cuestión de que pensar de que somos iguales hombres y mujeres, no es un concepto científicamente fundamentado, ¿sí? Doren Kimura dice, un científico rotundamente social y poco dispuesto a contemplar la idea de que hay importantes contribuciones biológicas en la aparición de los diferentes patrones cognitivos que podemos ver de una persona a otra, ha dejado de ser un científico y se ha convertido en un ideólogo. Y después explica en qué sentido tal creencia es una ideología, ¿no? Se ha sugerido que una característica distintiva de las ideologías es su devoción por una postura al margen de las evidencias. Así pues, ¿no? Sexismo, racismo, igualitarismo pueden ser consideradas ideologías en la medida en que muestran su devoción hacia un sistema de creencias carente de soporte empírico. Entonces, mira, en ese sentido es que decimos que los discursos de género que niegan la natural diferencia entre hombres y mujeres son discursos que pueden ser catalogados como ideologías de género. O sea, discursos con intereses científicos, con intereses, digo, políticos, pero sin fundamentación científica. Bueno, eso es. Eso fue lo que quise más o menos defender hace 8 días, esto en la primera catequesis. Ahora que es día a continuación, vamos a ver las voces de la biología y de la psicología que fundamentan esa distinción de género, ¿no? O sea, mira, recordemos, la distinción de género es una distinción que en todas las culturas del mundo ha tenido como fundamento la diferencia sexual entre hombres y mujeres. Entonces veamos cuál es esa diferencia sexual biológica, ¿sí? Entre hombres y mujeres. Mira, veamos lo que la biología y la psicología afirman al respecto de las diferencias constitucionales e inherentes a la naturaleza misma de hombres y mujeres. Bueno, ahí cito otra biografía y a medida que vayamos estudiando, van a ver que hay mucha biografía que les voy a estar compartiendo, de las que yo tengo los textos o en digital o en papel, ¿no? Entonces los que quieran profundizar me dicen y con mucho gusto escaneamos los capítulos pertinentes y es que no lo tengo todavía en digital. Entonces mira este texto que se llama La sexualidad humana, ¿no? Un estudio comparativo de su evolución. De aquí saqué los siguientes comentarios sobre la distinción entre sexo biológico y comportamiento sexual, ¿sí? De este texto. Entonces nos dice ahí los autores, ¿sí? No lo cité la página porque lo dicen muchas páginas, aquí simplemente hay un resumen. Dice, la palabra sexo viene del latín sexus y se refiere tanto al sexo biológico, ¿sí? Que sería la voz de la biología, como al comportamiento sexual, la voz de la psicología. Entonces mira lo interesante. Sexo o sexualidad se refiere tanto al ámbito de lo biológico como al ámbito de lo sexual, del comportamiento sexual. A ver, un niño tiene una diferenciación sexual en el ámbito biológico, ¿cierto? Aunque aún no tenga un comportamiento sexual genital.
Cuando hablamos de comportamiento sexual, nos estamos refiriendo al comportamiento genital, ¿no? De coital, ¿no? De seres maduros sexualmente, o sea, después de los 13 o los 15 años, bueno, después de la madurez sexual biológica. Pero entonces, mira, cuando decimos la palabra sexo, que yo sé que ahí hay un poco de confusiones, y la confusión se la inventaron los discursos de género, como en los años 80 o 70, que fue cuando se inventaron hacer una distinción entre sexo y género. Mira, esa diferencia entre sexo y género no es una distinción adecuada, digamos, ni se puede fundamentar. Se refiere a lo mismo, ¿sí? Vamos a ver por qué se refiere a lo mismo en esta charla de esta noche. Por eso cuando la tarjeta de identidad, ¿sí? Dice sexo, ¿sí? La tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía no debe admitir ningún otro tipo de sexo distinto al macho o hembra. Entonces, mira, cuando hoy en día en la cédula de ciudadanía nuestra legislación colombiana ya permitió que aparezca como tercer género, ¿sí? El no binario, porque ya se puede, ¿sí? Hace como 2 meses en Colombia eh, un joven recibió la primera cédula con distinción de género no binario. Entonces, mira, esa obviamente es una de las ganancias políticas de los movimientos de discurso de género, que obviamente no tiene ningún tipo de fundamentación real, ¿sí? Ni biológica, ni social, y obviamente ni jurídica. Pero que como ya les dije hace 8 días, ¿no? Que es muy importante, hoy en día las decisiones políticas que se toman no se toman con base a argumentos razonados, ¿sí? Argumentados. Se toma es con base a intereses políticos y al lobby. Lobby significa promoción, ¿no? Y a la promoción que se hace no solamente de ideas, sino con dinero, ¿sí? Entonces no crean ustedes que es que los legisladores colombianos reconocen que hay un tercer sexo, un tercer género. Lo único que pasa es que se vendieron, quién sabe cuánta dinero, para que aprobaran semejante legislación sin sentido. O sea, les digo, no hay ningún sentido que en una cédula de identidad, ¿sí? O tarjeta de identidad, güey, se, se haya añadido la opción de un tercer género, un tercer sexo. Pero ya se hizo, ¿no? Bueno, eso no tiene sentido, pero bueno, porque es que como no es la verdad la que gobierna, sino el dinero, ¿cierto? Ahí está el problema. Vamos a ver por qué no tiene sentido aquí con lo que vamos a explicar. Mira, la palabra sexo durante toda la vida se ha referido tanto a las diferencias biológicas como al comportamiento sexual. Y eso es lo que llamamos la polivalencia de sentido de un vocablo, ¿sí? Mira, una palabra o un término siempre tiene una polivalencia de sentido muy grande. Y entonces, ¿cómo hace uno para distinguir cuál es el sentido al que nos estamos refiriendo cuando decimos alguna terminología? Pues el contexto, ¿sí? Eso es normal, eso se estudia en lingüística, ¿sí? Mira, la ambigüedad de sentido se deshace con base al contexto de enunciación. Y así de sencillo. Entonces, dependiendo de lo que yo esté diciendo, pues la palabra sexo significará o diferencia biológica entre macho y hembra o comportamiento sexual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, si yo digo que los adolescentes de hoy en día, ¿sí? Adolescentes, mira lo que estoy diciendo, no niños, sino adolescentes. Si yo digo que es que la juventud de hoy en día tiene unos comportamientos sexuales muy extraños, pues el contexto está dando a entender si me estoy refiriendo a sexo biológico o comportamiento sexual, ¿cierto? Si yo digo que la juventud de hoy en día tiene ideas sexuales muy extrañas, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues al comportamiento sexual, al comportamiento, sí, sexual, genital, bueno, romántico, bueno, que implica coito, penetración, bueno, caricias, ¿sí?
En cambio, si yo digo que en un colegio de primaria, digamos, entre niños de séptimo grado, ¿sí? No, perdón, más chiquitos, niños de segundo grado de primaria, en primaria. Si yo digo que las diferencias sexuales, ¿sí? Mira lo que estoy diciendo, las diferencias y los comportamientos, ¿sí? Las diferencias sexuales del comportamiento entre niños y niñas de segundo de primaria es evidente. Pues obviamente que no me estoy refiriendo al comportamiento sexual, sino a las diferencias biológicas, ¿cierto? Entonces, mira, yo tengo todo el derecho de utilizar la misma palabra sexo o sexualidad, ¿sí? Para referirme tanto a las diferencias biológicas entre macho y hembra como al comportamiento sexual, coital, de caricias y demás, ¿sí? Bueno, entonces, esa distinción que se inventaron de género, ¿para qué se inventaba la distinción? Para hacer precisamente lo que estamos aquí discutiendo, que no tienen fundamentación ni psicológica ni biológica para hacer. Decir que el género no corresponde a la diferencia biológica sexual. Para eso se inventaban esa distinción. Para decir que una cosa es el género y otra cosa es la sexualidad o el sexo. Y es mentira. Mira, tanto el género como la sexualidad es un mismo campo semántico. Cuando decimos género o sexo nos estamos refiriendo a macho, hembra, masculino o femenino, ¿sí? Obviamente, dentro del campo semántico del comportamiento sexual, que ya lo vemos, van a ver que aquí ya está anotado, existe alguna variación cultural que llamamos estereotipos. ¿Sí? Lo vamos a ver. Van a ver. Bueno, entonces comencemos. Entonces, mira, la palabra sexo viene del latín sexus y se refiere tanto al sexo biológico como al comportamiento sexual. A ambos. Dentro del sexo biológico, entonces veamos qué significa. Mira, el sexo biológico deriva en la diferenciación entre macho y hembra, incluyendo 5 distinciones principales. Entonces, mira, con estas distinciones que vamos a nombrar a continuación, van a ver cómo no es verdad que uno nazca homosexual, ¿sí? La homosexualidad no es de nacimiento. La homosexualidad pertenece al comportamiento sexual, a lo que se llama el objeto de deseo sexual. No pertenece al sexo biológico. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Con estas distinciones que tenemos. Para que no nos dejemos engañar. Sí, por eso el texto que les recomiendo que se lo compren en papel, que vale la pena. Nadie nace en cuerpo equivocado. Mira que ese título está muy bien escogido, ¿por qué? Porque es que esa frase se repite mucho en los discursos de género, que es que yo nací en un cuerpo equivocado. Mira, esa frase de que yo nací en cuerpo equivocado implica una premisa esencialista que es totalmente falsa. ¿Qué significa esencialista? Significaría que tu alma o tu espíritu, tu mente, tu conciencia, tiene género. Y entonces que tu alma, ¿sí? Antes de nacer, se metió en un cuerpo que no era. ¿Se dan cuenta? Mira la contradicción tan de... Si yo digo a los 5 años, sí, digamos que yo tengo 5 años, 10 años, que yo estoy en un cuerpo equivocado, significaría que mi alma o mi psiqui, ¿sí? Como se llame, mi esencia más profunda, por eso llamamos esencialismo, ¿sí? Que mi yo más profundo ya tenía género antes de nacer en un cuerpo y que se metió en el cuerpo que no era. Eso es totalmente sin fundamento y sin sentido, ¿sí? Algunos que creen en la reencarnación dirían, no, pero como yo creo en la reencarnación y el alma sí existió antes del cuerpo, entonces mi alma sí puede ser femenina atrapada en un cuerpo masculino. Bueno, si alguien cree en la reencarnación, hay que decirle que la teoría de la reencarnación habría que asumirla tal como lo enseña la India, no como Occidente se le antoja que eso signifique. Según la India, en la teoría de la reencarnación, el alma no tiene género o sexo, ¿sí? O sea, según la India, las almas no son ni masculinas ni femeninas. Y las almas, de acuerdo al cuerpo en que nazcan, según la India, nacen para tener experiencias masculinas y por lo tanto nacen con cuerpos de hombre. O las almas nacen para tener experiencias femeninas y nacen en cuerpos de mujeres.
Entonces, mira, según la teoría de la reencarnación de la India, no se puede asumir que mi alma tenía género y se metió en el cuerpo equivocado. Porque según la India, precisamente las almas nacen en ese cuerpo para tener experiencias de las que ese cuerpo les pueda dar satisfacción, ¿sí? Entonces no se nace en el cuerpo equivocado, se nace en el cuerpo que el alma necesitaba. Bueno, eso es si fuese la India. Entonces mira que por ningún motivo se puede defender semejante idea, que es una falacia, es una mentira. Nací en cuerpo equivocado, es todo un postulado falaz, mentiroso, que no tiene ni fundamentación religiosa ni fundamentación científica. ¿Sí? Bueno, entonces veamos. El sexo biológico, que es lo que llamamos en términos generales, ¿no? El dimorfismo sexual de la especie humana. O sea, la especie humana, como la mayoría de las especies de la naturaleza, tiene un dimorfismo sexual, ¿no? Entre macho y hembra. Hay algunas especies de la naturaleza que no. O sea, hay algunas plantas. Ah, no, las plantas, ¿no? Me parece las plantas. Digo, hay algunos animales, pero animales, no sé si son pluricelulares, de qué tipo, donde se da una androginia o hermafroditismo total. Ahorita vemos eso. Pero mayormente en los animales pluricelulares, ¿sí? El dimorfismo sexual pues comenzó desde el inicio, ¿sí? De verdad, o sea, la diferenciación sexual pertenece a los mismos inicios del desarrollo de la vida, ¿sí? De la vida animal. Bueno, entonces veamos. Mira, en primer lugar, dentro del sexo biológico, tenemos lo que se llama el sexo genético, que es la diferencia en el par cromosómico 23, en el cual el macho es XY y la hembra es XX. Entonces, mira, si usted a los transexuales o a los homosexuales les hace un análisis genético, ¿cierto? Ellos evidentemente, cromosómicamente, ¿sí? Su sexo genético es o XX mujer o XY hombre. Entonces nadie me puede decir que es que nació con algo distinto. Bueno, se da un caso que se llama la androginia. La androginia es un caso muy especial que lo estuve leyendo estos días, que les invito a que vean documentos de eso que es bien interesante, ¿no? Donde en la adolescencia, ¿sí? En la adolescencia, ocurre una disfunción cromosómica, precisamente en el arero del cromosoma 23, según el cual, mira, mira lo interesante, y se da más que todo en mujeres. O sea, según el arero del cromosoma 23, ese individuo es XX, ¿no? Porque se da más que todo en mujeres. También se da en algunos casos en hombres, pero más que todo en mujeres. Que llegando a la adolescencia, o sea, a la pubertad, ¿no? A los 11, 12 años, no pueden desarrollar sus características de fecundidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no pueden desarrollar mamas porque no hay un desarrollo hormonal después adecuado y no pueden menstruar, por ejemplo, ¿sí? O sea, no les viene la menstruación. Entonces son niñas que aunque tienen útero, ¿sí? Y aunque tienen, y aunque son XX, ¿no? Genéticamente y tienen útero. Sin embargo, tienen algo que es que no tienen capacidad de fecundación porque no tienen desarrollo adecuado de los ovarios, ¿sí? No hay menstruación y tienen un problema, bueno, se me olvidó el término técnico, les puedo mandar el documento que estuve leyendo, que es que no pueden ovular, ¿sí? Y al no poder ovular, pues no pueden ser fecundas. Y tampoco desarrollan características sexuales secundarias femeninas, como tener mamas, pechos. Bueno, ese es un caso de androginia. Es distinto al hermafroditismo. No te sabemos dónde está el hermafroditismo aquí ubicado. Y cuando la androginia se da en hombres, o sea, en aquellos con cromosoma 23, XY, lo que ocurre es lo siguiente, que también es bien extraño. Y siempre es cuando llegan a la adolescencia. O sea, cuando llegan al desarrollo de la pubertad, ¿no? Los 11, 12, 13 años.
Estos niños, que son niños cromosómicamente XY, ¿no? Eh, no les baja bueno, desde niños. Bueno, eso pudo haberse detectado cuando eran más niños, pero a veces no se detecta, sino hasta la pubertad. Bueno, una es que no les bajan los testículos, ¿sí? El escroto no se configura adecuadamente y los testículos quedan como si fuesen ubicados, como si fuesen ovarios, pero no bajan a los escrotos. Y el niño, en vez de desarrollarse en la pubertad como macho, ¿sí? Adecuadamente, comienza a tener un desarrollo de las glándulas mamarias, ¿sí? De senos incipientes. Entonces lo ocurre distinto a la mujer. Entonces miren, estos niños, que aunque son genéticamente XY y tienen los testículos no descendidos, ¿no? Claro, yo sé que nuestras costumbres de nuestras mamás, desde chiquitico estaban revisando que a los niños les fuesen descendidos los testículos, ¿no? Bueno, esa es una costumbre aquí, al menos en Colombia. Pero puede que no se den cuenta hasta mucho después. Entonces, en estos niños, y estos niños son, o sea, no tienen pilosidad, ¿no? Se llaman imberbes. O sea, no se les desarrolla las características sexuales masculinas como el nacimiento del vello, ¿cierto? Del vello capilar. Bueno, eso es lo que llamamos casos de androginia. Bueno, antiguamente se llamaba así, en lo que estuve leyendo, documentos muy interesantes, le han cambiado el nombre y ahorita tiene otro nombre que también tiene que ver con androginia, ¿no? Sino que le añadieron ahí una característica en la terminología. Bueno, pero todo lo pueden buscar como androginia, sí que es bien interesante. Entonces, mira, cuando hablamos de homosexualidad, ¿no? Para que seamos claros, que es que como quieren engañar a la gente, no estamos hablando de ningún caso de androginia. O sea, la homosexualidad no tiene que ver con la androginia. Entonces, primer concepto. Bueno, segundo, el sexo hormonal. ¿Qué es el sexo hormonal? Es el equilibrio en la presencia de andrógenos y estrógenos y la producción de testosterona y progesterona. Entonces, mira, el sexo hormonal es el que está unido al dimorfismo sexual de lo que llamamos eh, características secundarias. Bueno, entonces veamos dimorfismo sexual de una vez, que es el puntico 5 que está aquí en el documento. Porque se conecta, ¿sí? Se conecta lo hormonal con el dimorfismo sexual de las características secundarias. Entonces, mira, dimorfismo sexual que incluye las características sexuales secundarias, ¿no? Es importante que secundarias, que diferencian a machos y hembras en todas las especies. ¿Cuáles son esas características sexuales secundarias? La pilosidad, ¿sí? Pilosidad es de los vellos, ¿sí? El vello capilar. Que al hombre le sale barba y a la mujer no, ¿cierto? Estructura ósea y musculatura, capacidad pulmonar y cardíaca, entre otras. Que obviamente los machos tienen mayor capacidad cardíaca, pulmonar y una estructura muscular y ósea diferente. Aquí faltó otros que no puse, pero hay muchas, ¿no? La acumulación de grasa. Las mujeres acumulan más grasa que los hombres, ¿sí? La estructura esquelética, que ya dijimos aquí, o sea, que los hombres tienen hombros más anchos y las mujeres tienen caderas más anchas. ¿Sí? Bueno, estas, estas, bueno, el sexo hormonal también tiene que ver con lo que llamamos el sexo elógeno. Te veamos el puntico 4 para que lo conectemos con el sexo hormonal. El sexo elógeno es la existencia de distintas zonas de excitación sexual, como el pene en el macho y las mamas, la vagina y el clítoris en la hembra. Entonces, mira, nosotros los seres humanos, además de tener diferencias genéticas y hormonales, tenemos diferencias en lo que llamamos las zonas erógenas. Las zonas erógenas son como las zonas de erotismo sexual, ¿sí? Donde yo me excito sexualmente. Aquí estamos hablando de las zonas erógenas biológicas, no psicológicas. O sea, si usted se excita porque le tocan la oreja, ¿cierto? O le tocan la espalda, pues esa es una respuesta, una reacción más biológica, digo, más psicológica o cultural que no biológica, ¿no? Biológicamente,
nuestras zonas de excitación son estas y no son más. Ahora les digo aquí un chisme, que yo sé que ustedes han escuchado y eso no es verdad. El ano no es un centro de excitación sexual. Te venga y explico dónde está la confusión, para que nos entendamos bien, ¿no? Busque cualquier texto de sexualidad en medicina y para que identifique que las zonas erógenas solamente son estas, ¿no? Y no está el ano. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente como el ano está cerca, ¿sí? De, de las zonas genitales, ¿sí? Entonces es evidente que puede estar cerca de este cúmulo de centros nerviosos de la zona genital, pues se puede sentir excitación, es por la cercanía a la vagina, ¿sí? Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué, Juan David? ¿Sí? O sea, es una, mira, distingue usted la cuestión psicológica de la cuestión biológica. Por ejemplo, mira, en los hombres, las tetillas no cumplen la función erógena sexual que en las mujeres. Porque en los hombres, las tetillas no son una zona erógena. Así como mía, en los hombres las tetillas no son una zona de hormonal de producción de leche, ¿cierto? O sea, los senos de los hombres no son como las glándulas, o sea, las glándulas mamarias de las mujeres. Y ustedes dirán, no, Juan David, pero según estudios y no sé qué, si se le excitan al hombre las tetillas, puede que ocurra esto. Entonces, mira, estamos hablando del caso general, no estamos hablando de casos particulares de que algún hombre de pronto se excite porque le pellizquen o chupen o no sé qué, o estimulen sus tetillas, pues sí, puede que a algún hombre le suceda eso. Y puede que en algunos casos, uno entre mil, algún hombre haya secretado algún tipo de glándula de leche, no sé, o de líquido mamario, y no sé cómo ocurrió, ¿cierto? Bueno, pues claro, es que no estamos hablando de los casos puntuales, estamos hablando de la especie humana. Mira, todos estos discursos es lo que se llama un discurso poblacional. Estamos hablando de la población, ¿sí? No de un individuo. Entonces, mira, en el individuo humano, en los machos, solamente el pene, y en el pene solamente la cabeza, ¿no? Imagínense eso. Solamente la cabeza del pene es un órgano erógeno de excitación sexual. Que uno haya aprendido a excitarse con besos, abrazos, apachiches, eso ya es otra cosa, ¿no? Es una cuestión psicológica, cultural. Bueno, disculpen que yo me detenga aquí siendo como tan práctico en los ejemplos y porque es que como hay tanta confusión en esto, entonces usted me dirá, pero ¿por qué los homosexuales o algunas o las mujeres se excitan con penetración en el ano? Eso no hace parte, digamos, de la biología natural del cuerpo, sino de las costumbres sexuales de las personas. Claro, mira, usted ve, por ejemplo, mira, que uno se excita viendo una mujer desnuda. Si yo me excito viendo una mujer desnuda, no significa que mis ojos son zonas erógenas, ¿sí? Mira, entendamos bien qué es una zona erógena. El sexo erógeno son aquellos, eh, no sé cómo llamar, conjuntos biológicos corporales por cuya acumulación de terminaciones nerviosas hay una excitación sexual natural. Si yo me excito viendo una mujer, ¿no? No es porque mis ojos sean una zona erógena. La vista no es una zona erógena. Y si usted como mujer se excita escuchando la voz de un hombre, no es porque sus oídos sean una zona erógena. Sí, me doy a entender, ¿cierto? Bueno. Entonces, que es bueno explicar todo esto porque la gente dice, ay, yo sí me excito con muchas cosas. No, eso es otro discurso, eso pertenece a otro. Bueno. Entonces, el sexo hormonal, entonces sigamos con el sexo hormonal. Mira. La producción de andrógenos en el hombre y estrógenos en la mujer, o progesterona en la mujer y testosterona en el hombre, tiene que ver con el nacimiento y la activación de, por ejemplo, las mamas en las mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando un transexual quiere cambiar su química corporal, pues a través del consumo de estrógenos, ¿sí?
se ayuda en la construcción de sus mamas, ¿sí? Aunque sea hombre. Por eso quería conectar. Entonces, mira, ¿qué es el sexo hormonal? Pues eso, es nuestra producción de estrógenos, andrógenos, testosterona y progesterona. ¿Qué es el sexo gonádico? Entonces, digamos con el tercero. El sexo gonádico o presencia de las glándulas de secreción para la función reproductiva, como testículos en el macho y ovarios en la hembra. ¿Sí? Lo que llamamos las gónadas. En los hombres tenemos testículos y las mujeres tienen ovarios. Que son, digamos, las fábricas, ¿cierto? De fecundación humana. O sea, gracias a que los hombres tenemos testículos y las mujeres tienen ovarios, somos sujetos reproductivos. Y la presencia de órganos de reproducción diferenciales en las mujeres, como el útero. Bueno, entonces cuando definimos qué es mujer, lo podemos definir por el sexo biológico, ¿no? Por el sexo gonádico, diciendo que las mujeres tienen útero y ovarios, las mujeres no, y los hombres no tenemos ni útero y en vez de ovarios tenemos testículos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí hay también un caso extraño, como en el caso que les hablaba del sexo genético, cromosómico, que es de androginia. Aquí en la cuestión gonádica tenemos el caso del hermafroditismo. Bueno, el hermafroditismo es un caso, digamos, menos complicado biológicamente que la androginia, ¿sí? ¿Y a qué se debe el hermafroditismo? Ocurre lo siguiente, que también ocurre en muy pocos casos en la población humana, que nacemos con órganos sexuales externos que no corresponden con los órganos sexuales internos. ¿Sí? Esa es la explicación más sencilla. ¿Qué pasa cuando los médicos se dan cuenta de eso? Pues que mayormente hacen una operación, una cirugía, ¿cierto? Donde hacen corresponder los órganos sexuales externos, ¿sí? Con los órganos sexuales internos, ¿sí? Entonces, si el niño nace con útero, ¿cierto? Entonces, aunque nazca con un pene incipiente, hacen una operación para disminuir el pene incipiente y que quede como clítoris, ¿cierto? Ya que nació con útero. Y bueno, y si el niño nació sin pene, ¿cierto? Pero nació con testículos, ¿cierto? Que están en una posición, digamos, inadecuada. Entonces lo que hacen es descender los testículos y le construyen un pene, ¿cierto? Porque no nació con trompas de falopio, ni con bueno, ni con útero, ni eso. Estas operaciones obviamente son mucho más, digamos, adecuadas en los primeros 3 años de existencia. Te venga, les digo un conflicto que ocurrió en los Estados Unidos. Y también me leí un artículo al respecto para comentarles sobre el hermafroditismo. En Estados Unidos apareció una asociación de hermafroditas que están exigiendo que ni los médicos ni los papás tengan derecho a este tipo de operaciones de sexo, ¿cierto? Definición del sexo, sino que dejen que estos niños hermafroditas crezcan y que hasta que sean adultos ellos decidan qué hacer, ¿sí? Y entonces los papás, ¿no? Ya han salido también a la defensa diciendo, pero un momentico, es que yo necesitaba definir cómo llamar a mi hijo, porque yo no le podía poner dos nombres ni vestirlos de dos maneras. Y además porque estas operaciones son de riesgo y son operaciones que se dan más fácilmente en los primeros 3 años de vida. Entonces, ¿cómo así que nos quiten a los padres que tenemos la custodia de los hijos la decisión de decidir que mi niña, que es cromosómicamente XX y tiene útero y trompas de falopio, ¿sí? Y no tiene testículos y tiene todo su aparato reproductor femenino interno bien y sano, simplemente porque nació con un pene, ¿cierto? O sea, con un clítoris muy grande, ¿sí? Muy grande. Porque el clítoris es un pene disminuido, ¿cierto? Bueno. Entonces, simplemente porque nació con pene, entonces yo no le voy a hacer ninguna. Entonces, mi niña, ¿cómo va a crecer en la infancia?
va a ser una niña con pene y se va a sentir cuando tenga 6 7 años y entienda. No, o sea, yo como papá tengo que hacer la operación cuando estoy chiquitico, ¿sí? Entonces, miren todos los conflictos de todos estos discursos de género. Entonces, esta asociación de hermafroditas en Estados Unidos, en algunos estados, ya ganó políticamente la defensa de que ni los papás ni los médicos tienen permiso de intervenir a los niños hermafroditas, sino que hay que esperar a que ellos lleguen a la adolescencia y decidan qué hacer. Imagínense en lo que Juan, estamos. bueno, El criterio médico ha sido perdón. sencillo. Mira, el criterio médico con el hermafroditismo ha sido sencillo. Construimos órganos externos que correspondan con el sexo biológico interno del niño. Si tiene útero o no tiene útero, ese ha sido el criterio. Bueno, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Juan, Entonces, bueno, hola. sí, William, te escucho. Sí, sí, de hecho, aquí hay un William, no se te caso, escucha aquí en Colombia. bien, qué pena te interrumpo. Mira si te pones de pronto Ahí me escucha. audífonos. No, Ahí, no perdón. tampoco. Es para escucharte bien, ¿no? Y como te va a escuchar todos, para que todos. Me parece que con Ahí me audífonos, escuchan. sí, pero lejano, Ahí. no como distante. Espérate. Sí, haz otra cosita y vemos. Entonces, mira, ni Ahí. la androginia ni el hermafroditismo tienen que ver nada con lo que vamos a ver ahorita más adelante de transexualismo, eh, homosexualismo y demás. Son dos cosas bien distintas. Entonces, mira, eh, resumamos. El sexo biológico se da por 5 caracteres biológicos diferenciales entre machos y hembras. Primero, lo que llamamos el sexo genético, que es el que en el cromosoma 23 los hombres tienen XY y las mujeres XX. El sexo hormonal, porque hombres y mujeres tenemos distinta cantidad de testosterona, progesterona, estrógenos y andrógenos. El sexo gonádico, porque hombres y mujeres nos distinguimos por tener testículos o ovarios, o útero o no útero, ¿cierto? El sexo erógeno, porque hombres y mujeres tenemos distintas zonas de excitación sexual. Y el dimorfismo sexual, porque hombres y mujeres somos de características secundarias sexuales bien diferentes, ¿no? No solo nuestra especie, mire, también las especies animales tienen dimorfismo sexual secundario, ¿no? Bueno, entonces mira, estos 5 tipos de diferenciación biológica hacen que los seres humanos seamos machos y hembras distintos por naturaleza, ¿sí? Así de sencillo. Algo distinto es lo que llamamos comportamiento sexual, que vamos a ver a qué se refiere, es el comportamiento sexual. Bueno, William, así que de nuevo intenta a ver si se te escucha mejor, antes de cambiar de tema, ¿cierto? Aló, Juan. Ahí no sé si me escuchas Sí, mejor. ahí ya está mejor. Sí, sí, Ahí. te escuchamos. Sí, apagaste el micrófono, pero ahí sí se te escuchaba mejor. Sí, aló, ahí. Ya, Sí, yo sí, creo te que ahí sí, sí, escuchamos. se me. Aló. Sí, que está el caso de. Ah, se volvió a apagar el micrófono, William. No sé, que tocas algo y se te apaga. Ahí está apagado. Aló, Ya, ahí ahí ya sí. está abierto. El caso. El caso de Ricardo Montaner, que se me hizo raro porque él es, digamos, cristiano, y su Sí. hija, digamos, con su esposo, que es Camilo, creo que pues, son artistas ahí y tal, le pusieron a la hija género, un nombre neutro, índigo, respecto al tema de que tú estabas hablando, ¿no? ¿Cómo voy a llamar yo a mi hijo, ¿no? Entonces, si hay un caso así, pues sí, como la escalada que en el mundo se está dando respecto, no, al final no importa, podemos inventarnos nombres neutros para poder definir un poco a quien no quiera o no quiera. Se me hizo muy extraño y pues me parece a mí de lo más ridículo, pero pues en términos de toda la confusión psicológica e identitaria que una cosa como estas pueda generar, ¿no? Ah, ok. Gracias, William, por tu comentario. Sí, venga, comentémoslo como pie de página porque apunta algo que es importante.
Sí, primero que todo extraño, porque sí, Ricardo Montaner se supone que es hermano cristiano, pero como la confusión es tan grande, pues uno entiende que ya tienen a los papás confundidos, a los profesores confundidos y los cristianos también, ya todo el mundo está confundido, mejor dicho. Pero venga, les digo algo que tiene que ver con eso. Mira, como los papás son los tutores, ¿no? De los niños, ¿qué significa el ser tutor? Venga, que esto es bien importante. Significa que los papás tienen todo el derecho, pero no solo el derecho, sino la obligación, sí, el deber, de orientar y de tomar decisiones por los niños. Y no solamente con respecto a la identidad sexual, mira. Por ejemplo, con respecto a la religión. Si un papá pensara, no, yo dejo que mi hijo sea adulto y que cuando adulto le escoja la religión que quiera. Eso no tiene sentido. Venga, les voy a poner ejemplos de por qué no tiene sentido. La introducción al sistema cultural, eh, la familia es la primera agencia de introducción al sistema de socialización. Por eso lo llamamos socialización primaria. Y después viene la escuela. Pero entonces, mira, los sistemas de introducción, ¿sí? A la cultura, o sea, a las costumbres de una persona, vienen primeramente de la casa, de la familia. Entonces, mira, la familia no puede olvidar ni puede negarse, ¿sí? Ni se le puede cohibir ser el primer sistema de socialización primaria. O sea, el primer sistema o la primera agencia o institución que introduce, ¿sí? En un mundo de significado, en un mundo de sentido y en un mundo de costumbres a los nuevos ciudadanos, a los individuos. Y no solamente en lo sexual, mira, y en lo religioso, las comidas. O sea, ¿qué tal un papá diciendo no? Como me han dicho que desayunar, pongamos un ejemplo, ¿no? El desayuno paisa. Como han dicho que el desayuno adecuado es con frutas y cereal y lácteos. Entonces yo no tengo derecho, como paisita, a introducir en la costumbre del desayuno con calentado de frijol a mis niños. Entonces, ¿qué tal que me llegase una disposición del colegio y que me dijera que me está prohibido darle a los niños desayuno del calentado con frijoles? Porque el desayuno más sano y nutritivo es el de leche, lácteos, frutas, quesos, ven, y no sé qué más. No, señor, mía. Los sistemas culturales son de orientación y de apropiación familiar. O sea, yo como paisa tengo todo el derecho de dar a mis hijos desayuno de calentado con huevo y frijoles, ¿sí? Así venga la nutricionista y me diga que eso está mal. No, es que se dan cuenta cómo estamos dejándonos robar nuestra identidad a todo nivel. ¿Y qué tal que yo no llevase a mi hijo a misa o a culto, ¿sí? Si esa es mi fe y mi tradición religiosa, sino que yo espere que él tenga 18 años para que escoja religión. Mira, es como ser hincha de un equipo de fútbol. Pues yo introduzco a la hinchada, a mi hijo, a que sea hincha del equipo de fútbol de mi casa. ¿Sí? Como lo introduzco en un idioma, mira, supongamos que los papás somos bilingües. Los papás deciden en qué idioma es la lengua, digamos, de más uso en la casa. Eso lo deciden los papás. Los papás tienen que decidir, porque pertenece a sus deberes y derechos, cómo visten al niño, qué nombre le ponen y cómo lo tratan. Si lo tratan como niño o niña. ¿Sí? Y si le enseñan a orar o a no orar, ¿cierto? Si le enseñan a ser hinchas del Nacional o de Millonarios. Si va a desayunar calentado con frijoles o va a desayunar con frutas y lácteos. ¿Se dan cuenta de la estupidez? Mira, yo lo llamo estupidez, no es para ofender a nadie. Una vez yo hablando de esto, alguien me dice, ay, pero respeta al que piensa distinto. No. Mira, la palabra estupidez significa, y eso está en el diccionario, ¿no? Significa la falta de, bueno, también se le puede decir idiota, pero es que idiota me suena más duro, entonces, bueno. ¿Qué significa idiotez o estupidez? Significa no tener argumentos y actuar irracionalmente. Si mira, el estúpido o idiota es que el que actúa irracionalmente, ¿sí? Sin racionalidad. Entonces, mira, es toda una estupidez, una tontería, ¿sí? Una idiotez o como usted lo llame, una irracionalidad, que me digan que el vivo desarrollo de la personalidad de los niños es que yo deje que ellos sean adultos
para que tomen ciertas decisiones que pertenecen, ¿sí?, a la familia como agencia de Pintar no, porque socialización ya primaria. pintamos. Y abajo también reparamos unas cosas del garaje. Ay, que Marta Lucía, no se te entendió. Vuelve a repetir porque no se te escuchó bien. Ah, no, estabas diciendo otra cosa por allá, bueno, que se te abrió el micrófono. Entonces, mira, la familia es la primera agencia o institución de socialización que tiene el derecho, la obligación y el deber de introducir, ¿sí?, a los niños en el contexto cultural que les corresponda, de acuerdo al que la familia pertenezca. Y eso se llama la transmisión de la identidad cultural. Y ahí entra no solamente que yo les pueda dar educación sexual a mis hijos, ¿sí?, y que yo les diga que para nosotros en esta familia lo sexualmente adecuado es esto y aquello no. Ahí se introduce la religión, el idioma, las costumbres alimenticias y hasta el equipo de fútbol. Y a una familia no le pueden quitar ese derecho de introducir a su hijo culturalmente en ciertos valores y ciertos mundos de sentido y significado, ¿sí? Y ese mundo de valoración, ¿sí?, el mundo de valoración ética, religiosa, sexual, y etcétera, pertenece a los papás. Entonces no me digan que yo no vista a mi hijo de niño y que yo lo deje vestirse como él quiera. Ni que yo no le pueda poner un nombre y que él después escoja el nombre que quiera. No, pues si cuando sea adulto se quiere cambiar de nombre, pues que se cambie de nombre. Si cuando sea adulto se quiere cambiar de religión, pues que se cambie de religión, ¿sí? Si cuando sea adulto quiere cambiar de sexo, ¿sí? Aunque eso no es posible, pero bueno, pues que entonces que busque un cambio de sexo, pero eso también es una falacia, ¿no? Nadie cambia de sexo. Uno simplemente cambia de estética corporal, pero eso no es cambiar de sexo, que eso es muy distinto. Entonces, si cuando el niño adulto quiere cambiar todo lo que le enseñamos en la casa, pues que cambie. Pero yo tengo derecho a mis hijos a educarlos en mi contexto cultural al que yo pertenezco con mi esposa. Entonces, sí, William, gracias por tu comentario, porque para decir a los padres que usted tiene derecho a llevar a su hijo a misa y tiene derecho a su hijo a hacerlo hincha de Millos o Nacional y tiene derecho a darle calentado de frijoles al desayuno. Usted tiene derecho, yo papá, no se deje quitar sus derechos. Y tiene Cuide la derecho a palabra. enseñarle que la homosexualidad no es el comportamiento sexual adecuado. Tiene derecho, eso no significa discurso de odio. Tiene derecho a enseñarle que no hay que ser promiscuo, sino fiel. Y tiene derecho a enseñarle a orar, ¿sí? Y a ir a misa. Y bueno, usted tiene derecho, papá. No se deje engañar de las mentiras que nos están por ahí promocionando. Sí, escucho. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, pero yo quería decir que en el, Mira, sí, te escuchamos. efectivamente, sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ya, bien. Sí, Sí, en el marco de esos derechos que los padres tienen con respecto a la educación de los hijos, yo también he venido observando que todos estos discursos que se han ido generando a propósito de estas maneras como se viene entendiendo tergiversadamente lo que es el género, la sexualidad, eso también está permeando lo que son las familias, ¿no? Y yo también lo que encuentro es que los padres están a veces muy confundidos. eh, y, y fíjate cómo un niño que nace en un contexto donde no hay, donde se practica o se vive un ambiente totalmente contrario a lo que tú nos has aclarado hoy, eso también va configurando una idea de niño, una idea de género totalmente distinta, ¿no? O sea, eso también incide en los niños de esa manera. Y estos discursos yo creo que han entrado con tanta fuerza que yo que soy maestra de la universidad, yo he encontrado cada vez más niñas que son pareja, y eso me ha llamado mucho la atención porque uno no encuentra argumentos sólidos en ellas, pero sí encuentra uno que provienen de hogares muy disfuncionales
donde nada de lo que tú planteas sucedió, ¿sí? Por el contrario, se dieron otras cosas que las afectaron emocionalmente. Y hace poco yo indagaba, le preguntaba a una psicoanalista sobre estos asuntos y ella me decía que había un estudio que mostraba que habían hecho con los jóvenes y los jóvenes lo que decían era que pues que bueno ensayar, ¿no? ¿Cuál era el problema con ensayar? Tener una pareja hombre o tener una pareja mujer y que había que ensayar de todo, a ver qué pasaba, a ver uno qué encontraba, qué sentía, qué le parecía. Y más o menos eso es lo que yo he venido encontrando en lo que dicen las jóvenes, ¿no? Entonces quería colocar esto porque me llama la atención. Sí, que evidentemente muchos jóvenes lo están haciendo simplemente porque quieren ensayar, a ver qué experimentan, y algunos se quedan ahí, se quedan en una condición de gay, en una condición de trans, bueno, en todas estas modalidades, porque eso es un abanico de nominaciones que yo verdaderamente estoy mm, asombrada, muy asombrada. Pero bueno, yo quería compartir eso que me parecía como importante y básicamente es que yo sí siento que estos discursos han entrado, se han posicionado, han generado confusión, pero también han abierto ahí un abanico de incertidumbre donde cada cual está haciendo cosas como esto. Ensayemos, a ver qué pasa, de pronto me gusta y si me gusta, ¿cuál es el problema? Además, se van configurando normas y reglas que van avalando todo eso y pues sí, es como el interrogante que me queda a mí ahí. Gracias. Sí, gracias Vida por tu comentario. Y me voy a aprovechar para profundizar de tu comentario como dos aspectos que me parecen importantes. ¿Sí? Sí, mira, primero, mira, obviamente, o sea, cuando estabas hablando, me hiciste pensar en los siguientes dos referentes. Obviamente, mira la siguiente falacia. Pensar que no se tomen decisiones por los hijos también es una decisión. O sea, por ejemplo, mira, yo he conocido gente atea que me han dicho que es que en sus casas de niños nunca tuvieron ningún tipo de educación religiosa. Entonces, para ellos ahora es muy difícil tener algún tipo de acercamiento confiado a la fe, ¿sí? Entonces, también cuando los papás no toman la decisión, eso es otra decisión, ¿no? O sea, mira, ten en cuenta la falacia, que no hay que tomar decisiones por los niños para que ellos las tomen. Es que esa falta de toma de decisiones ya es una toma de decisión. O sea, si usted a su hijo no le ofrece un ambiente enriquecido espiritualmente, ¿cierto? Sino que le provee un ambiente de crianza empobrecido espiritualmente, ¿cierto? No hay oración, no hay creencia en Dios, no hay asistencia a un culto, a la misa, no hay novenas, no hay Navidad. Pues eso ya es un sesgo también religioso en su hijo. Sí, o sea, mira, aquí no hay opción. Mira, venga, les traduzco en términos de hoy una frase de Lutero que es muy interesante. Mira, Lutero decía, o somos esclavos del diablo o somos esclavos de Dios. Escoge tu esclavitud. Y mira que eso es una frase muy sabia. Mira, nosotros estamos condicionados por el contexto que nos envuelve, contexto social. Lo único que podemos hacer es escoger el contexto de condicionamiento social que nos envuelva. O sea, tú estás condicionado por una familia atea o una familia religiosa. O sea, es un mismo tipo de condicionamiento. Entonces, lo único que podemos hacer es escoger los condicionamientos que creamos más enriquecidos y benéficos para nuestros hijos. ¿Sí? Y, o sea, igual, o sea, mira, lo que hagas o dejes de hacer por tus hijos los condiciona para el futuro. Entonces, no me pueden decir que dejen a mis hijos sin decidir nada para que ellos decidan, porque cuando yo no decido, ya estoy decidiendo por ellos. Bueno, ahí hay una paradoja interesante. Por eso, mira, la opción no es entre escoger o no escoger. La opción es entre qué escojo. ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta? Bueno, esto es lo primero. Entonces, sí, mira, les invito a que no dejen a sus hijos vacíos de referente religioso. ¿Sí? Porque eso es una pobreza simbólica que los va a acompañar muchos años
y les va a obstaculizar acercarse a Dios en el futuro. Los papás somos los primeros responsables de otorgarles a nuestros hijos un ambiente y un espacio de fe. Y si usted no le dio a su hijo un espacio de fe, ¿sí? Usted es el primer responsable de esa pobreza espiritual del sistema de crianza, ¿sí? Bueno, lo segundo mío, y fue lo que dije hace 8 días en la charla de hace 8 días. El periodo de la adolescencia es un periodo de toma de decisiones. Y la toma de decisiones se hace ante diferentes alternativas, ¿no? Estoy leyendo un texto muy interesante que se los recomiendo, porque además lo venden en Buscabirbe muy barato. Está a 15.000 pesitos, porque a veces en Buscabirbe hay promociones así grandes. Bueno, es un texto muy bueno de una neurocientífica londinense que se llama Sarah Bachmoch. Bueno, ahorita les puedo mandar el link de Buscabirbe, apenas 15.000 pesitos. Y el texto está súper bueno, mira. El texto habla sobre el desarrollo cerebral en la adolescencia. Sí, porque es neurocientífico. O sea, ¿qué pasa en el cerebro de los adolescentes? Y se conecta con esto que estamos hablando, ¿no? Hace 8 días les di el referente de Erik Erikson, donde él indica que la etapa de la adolescencia es la etapa de identidad de rol versus confusión de rol. Y ahora añadiéndole este referente de esta neurocientífica londinense, ella muestra cómo en el cerebro del adolescente, precisamente en la etapa de la adolescencia, es donde se da, bueno, muchas características, ¿no? Muchas. Les recomiendo que se compren el texto, está súper barato y es sobre neurociencias del adolescente, muy interesante. Pero les cito una que aquí llega a propósito, como anillo al dedo. Se ha identificado con un poco de experimentos bien interesantes que ella nombra ahí, que son de verdad bien llamativos, como la etapa de la adolescencia, o sea, estamos hablando más o menos de la pubertad hasta los 22, 23 años, ¿cierto? O sea, desde el desarrollo sexual, ¿no? Ya se da a los 11, 12 o 13 años, que es como las edades en que se da, ¿cierto? Hasta después de los 21, que es cuando se completa el desarrollo del cerebro. En esa etapa ya está identificado así sobremanera. Es la etapa donde la opinión del otro, de los pares, tiene mayor influencia en la toma de decisiones de las personas. O sea, cuando somos niños, lo que más nos influencia es la opinión de los padres, de los adultos, cuando somos niños. Cuando somos adultos, ya no nos influencia tanto la opinión de los demás. Y cuando somos adolescentes, nos influencia mucho, no la opinión de los adultos, de los que son mayores de nosotros, sino de los pares, de los que tienen nuestra misma edad. Entonces, mira lo interesante. Cuando soy adolescente, ¿sí? De los 13 a los 21 años, es cuando la opinión de los pares, ¿sí? Tiene mayor influencia en mi toma de decisiones, ¿sí? De los pares. ¿Qué significa eso? Que por lo que llamamos la deseabilidad social, ¿sí? La aprobación social, ¿sí? O el qué dirán. Bueno, los adolescentes están muy motivados, ¿sí? A conformarse, ¿sí? A la deseabilidad social de los pares, o sea, al discurso social en vigencia. Entonces, mira, si el discurso social en vigencia de esos pares es, digamos, pacifista de los años 60, que me vuelvo un pacifista y predico amor y paz. Si el discurso social, ¿sí? Prevaleciente es como, por ejemplo, en Palestina, es ya yihad, ¿cierto? La liberación de Palestina contra el sionismo judío. Entonces me vuelvo un promotor del yihadismo. Y entonces mira qué pasa hoy en día. Y esa es una explicación de por qué ocurre esto, vida, que vemos más conducta homosexual en nuestro medio ambiente. No significa lo que han dicho ellos, que es que siempre ha habido una población homosexual alta, sino que estaba en el closet y por fin salió. No. Lo que significa es que en la adolescencia yo conformo mi comportamiento al discurso social prevaleciente. Entonces, si el discurso social prevaleciente es el de la construcción de un género históricamente o culturalmente construido y no biológicamente determinado,
¿sí? Si ese es el discurso social prevaleciente, que mi identidad de género no tiene que ver con mi biología, ¿sí? Sino con las opciones psicológicas que yo asuma. Entonces, yo voy a hacer que mi comportamiento se adecue a ese discurso prevaleciente, ¿sí? Eso es lo que llamamos deseabilidad social. O sea, yo me adecuo al discurso del entorno. Y si mi entorno está in ser andrógino, entre comillas, ¿no? Porque la androginia no, es otra cosa, pero bueno, como ellos lo llaman así. Si mi entorno está in experimentar experiencias sexuales diversas, si mi entorno social está en este discurso, pues entonces yo adecuo mi comportamiento a ese discurso, ¿sí? Por eso, mira, como los adolescentes son tan influenciables, ¿cierto? Y están decidiendo, están tomando alternativas. ¿Qué es lo que no podemos asumir? No podemos asumir que es que porque tienen ciertas dudas, ¿sí? Significa que entonces ya no están seguros, ¿sí? De ciertas opciones. Mira lo interesante, mira que, para que me escuchen bien. Que el joven adolescente tenga dudas sobre ser de izquierda o derecha, o ser de millos o nacional, o vestirse a la moda o tradicionalmente, o escuchar cierto cantante o otro, ¿sí? Esas dudas son normales, ¿sí? Porque es que precisamente está en la etapa donde tiene que definirse respecto a esas alternativas. Y también con respecto a su identidad sexual, tiene que definirse, ¿sí? Que es la aceptación de su biología y su corporidad. O sea, mira, la duda con respecto al cuerpo es una duda que es latente en toda la adolescencia. O sea, mi aceptación de mi cuerpo, ¿sí? La aceptación de mi biología. No solamente en el ámbito de la identidad sexual, ¿sí? O de género, sino en el ámbito de mi cuerpo, que me siento bonito, feo, gordo, flaco. O sea, la aceptación de mi cuerpo, ¿sí? Hace parte de la adolescencia, ¿sí? Por eso no podemos decir que cuando un adolescente está luchando con la aceptación de su cuerpo, la solución es la negación de su biología. No, la solución pasa es por la reconciliación con su biología, con su corporidad. O sea, acéptate que tú eres de un peso más robusto que el de la mayoría de tus compañeros. O acéptate que tu contextura es más delgada que la mayoría de tus compañeros. O sea, acepta tu cuerpo, ¿sí? Acepta que tus senos son pequeños. Eso no significa que no seas mujer, ¿sí? Entonces, mira, las dudas con respecto a la aceptación de mi cuerpo es una duda normal de la adolescencia que se resuelve no negando mi corporidad, sino aceptándola precisamente. Sí, así de sencillo. Es que por eso les digo que esto pasa, es por el census comunis, el sentido común. Lo vamos a ver dentro de 8 días porque hoy no alcanzamos. Es que es algo sencillo. O sea, cuando tú eres un adolescente gordito, ¿sí? O demasiado delgado, o mono, ¿sí? No sé. O con pecas, ¿sí? O con un cabello muy, eh, o sea, que no es liso, demasiado crespo, bueno, como sea. Esa duda, ¿sí? Y esa falta de aceptación se resuelve no es negando la biología. Entonces no es que la mona o que la perinegra se pinte de mona, o que la que es crespa se avise el cabello, o que el que es más gordito, entonces se ponga quién sabe a dieta, quién sabe cómo y baje quién sabe cuántos kilos, ¿no? O el que es más flaquito, más flaco, más delgado, comienza a subir peso y a hacer fisicoculturismo y levantar pesas. No, mira, la aceptación del cuerpo precisamente pasa, ¿sí? Por aceptación de mi condición natural biológica, no por la negación de la misma. O sea, ¿quién dijo que si yo no soy rubia? Mira, les pongo ejemplos sencillos, que son ejemplos muy bobos, Dios mío. Yo no soy rubia y tengo el pelo negro y crespo, ¿sí? ¿Quién dijo que esa
esa lucha con la aceptación de mi cabello pasa es por la negación de mi biología. Y que lo que tengo que hacer es pintarme el cabello y alisarme el cabello. No, lo que tienes que hacer es aceptar que tu biología, en tu biología, ¿sí? En tu constitución innata, tu cabello negro y crespo es bello y hermoso. ¿Sí? Entonces, cuando una niña tiene problema con sus senos, ¿sí? La resolución de ese conflicto con la aceptación del cuerpo no pasa por negar que tiene senos. ¿Sí? O sea, mira el sentido común. La solución, ¿sí? De mis conflictos pasa por aceptación de la realidad. O sea, cuando yo tengo conflictos con mi aceptación de mi clase social, ¿no? Porque vivo en un barrio pobre de estrato 2. Y entonces en la universidad tengo amigos de estrato 4. Y me da pena invitarlos a mi casa, a mi barrio, porque yo ya fui a la casa de ellos. Y ellos en estrato 4 tienen un apartamento bonito. Y si los invito a mi casita de estrato 2, pues ni siquiera me da pena que entren al baño. ¿Cómo se resuelve eso? O sea, ¿cómo se resuelve el conflicto de identidad? Identidad de clase social, ¿cierto? Esta es mi clase social, este es mi estrato social. No se resuelve negando mi estrato social. Entonces yo me voy a vivir donde el tío, entonces yo le digo a mi mamá, mamá, es que siento pena de vivir en estrato 2. Me voy a vivir a donde mi tío de estrato 4, mientras que yo acabo la universidad. Para yo poder invitar a mis compañeros de universidad a la casa y hacer trabajos y preparar exposiciones en la casa de mi tío de estratos 4, estrato 5. Porque a mí me da pena ser de estrato 2. No, así no se resuelve. Se resuelve aceptando la realidad. Yo soy de estrato 2. Y los compañeros que me quieran acompañar en mi condición, en mi realidad, que es estrato 2, pues que vengan a mi casa de estrato 2. ¿Sí? Entonces, mira, yo no resuelvo mi conflicto con mi cuerpo cambiando mi biología corporal, ¿sí? Cambiando de características sexuales secundarias para que me nazcan senos o se me desaparezca el pene con una operación. ¿Se dan cuenta de la idiotez? O sea, la irracionalidad del asunto. Mira, los conflictos de la vida, pues no solo del adolescente, ¿sí? No, de la vida. Los conflictos de la vida se resuelven aceptando la realidad. ¿Sí? Ya sea mi condición económica, mi condición biológica sexual, mi condición, sí, de género, mi condición política, mi condición religiosa. ¿Sí? No es negando mi identidad como yo resuelvo mis conflictos. Es afirmándome en mi identidad. Cuando yo digo, no, es que a mí de pequeño mi mamá me llevó a misa o yo fui a culto evangélico y aunque en la universidad me digan fanático, yo no voy a por eso a renunciar a mi fe. Yo les voy a mostrar por qué mi identidad religiosa y mi creencia en Dios es esta. O sea, ¿sí me voy a entender? Mira, eso es del sentido común. ¿Sí? Los conflictos no se resuelven negando la realidad, sino aceptando la realidad. Entonces, mira, los adolescentes que están en esta etapa de identidad de rol versus confusión de rol, ¿sí? Están expuestos a muchas dudas y dilemas de la vida, de la existencia, a los que tienen que afrontar tomando decisiones que tengan que ver con la realidad, no escapando de la realidad. Bueno, les recomiendo comprarse este texto, es muy chévere, de esta neurocientífica, porque enseña muchas cosas de los adolescentes que nos hacen recordar cuando nosotros estábamos en las mismas, ¿no? También usted y yo fuimos adolescentes y tuvimos que tomar muchas decisiones al respecto también. Decisiones sencillas. Mira, por ejemplo, algo. Mira, un ejemplo sencillo para que se den cuenta. ¿Cómo construir mi ética sexual? Pues yo tenía amigos, ¿cierto? Que me enseñaban que estaba bien poner los cachos. Porque siempre habrán amigos que enseñen eso. Ah, está bien que usted le ponga los cachos. Ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, con tal que no se dé cuenta, ¿cierto? Y uno tiene otro dilema, y uno dice, no, pero yo soy creyente en Dios y yo creo que hay que ser fiel, o en mi casa me enseñaron otra ética. Pues esos dilemas los tenemos siempre, y hay que tomar decisiones.
¿cierto? Que si fumo o que si tomo, que si digo mentiras, que si robo. Entonces, esos dilemas están ahí, ¿sí? Y el adolescente tiene que tomarlos y saber que la opción no solamente sexual, sino la opción de cómo ganar mi dinero, ¿cierto? No es robando, sino trabajando. De cómo paso el estudio, que no es haciendo copias, sino estudiando. Sí, entonces mira, el problema es que, eh, o sea, los discursos de género han asumido que los dilemas de la vida adolescente, o sea, las dudas existenciales de la vida adolescente, ¿cierto? Se resuelven negando la realidad biológica. En vez de asumir que es que esos dilemas se resuelven, es asumiendo las realidades no solo biológicas, sino sociales, económicas y demás, en que el adolescente está viviendo. Bueno, vamos a hacer algo, porque yo quiero respetar nuestros horarios, pero no importa, mira. Nos falta explicar el comportamiento sexual y la identidad de género. Pero como los dos tienen que ver con el mismo tema, mira. Hoy vimos solamente la parte biológica, ¿no? Vamos a ver dentro de 8 días el comportamiento sexual que tiene que ver con mira, identidad sexual o identidad de género, rol sexual o rol de género, que también es lo que llamamos estereotipo, y objeto de deseo sexual. Y esos tres, como tienen que ver con la identidad de género, ¿sí? Y tienen que ver con lo social o cultural, lo que sí se construye, ¿sí? Históricamente, y lo que sí es una opción psicológica. Sí, o sea, mira, en estos tres referentes tenemos lo que tiene que ver con una construcción cultural y psicológica, ¿sí? No que tal decisión cultural yo no la pueda remitir a mi realidad biológica. Que ahí está la confusión. Venga, se los introduzco. ¿Cuál es el dilema por el cual han confundido a la gente? Mira, el hecho de que mi identidad sexual o de género, ¿no? Sentirme masculino o femenino. El hecho de que mi rol sexual o de género, ¿no? Los estereotipos. Que yo cuido la casa, cuido los niños o me voy a trabajar, bueno. Que yo me he visto así o me he visto así. Y el hecho de que el objeto sexual, ¿no? Si yo soy bisexual, homosexual o heterosexual. Mira, el hecho de que estos tres tipos de comportamiento sexual sea una construcción psicológica y social y cultural e histórica, no significa que esta construcción psicológica, social, cultural e histórica no esté remitida a la realidad biológica sexual, ¿sí? Se me debe entender, mira, por ejemplo, la homosexualidad. El hecho de que sea una opción que yo decida, ¿sí? Sea homosexual o sea heterosexual. Por supuesto que es una opción que yo decido, por supuesto, ¿sí? No significa que yo no la pueda tomar en referencia a mi condición biológica sexual. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Mira, el hecho de que mi identidad sexual sea una construcción mía que yo construya, no significa que yo no la pueda construir en referencia a mi identidad biológica. Que ahí es donde está la confusión de estos discursos de género. Que es lo que llamamos una dicotomía entre historia, entre naturaleza y cultura. Mira, ellos dicen que como es una construcción histórica, entonces no tiene que ver con la condición biológica. Y ahí está la dicotomía y la falacia. El hecho de que sea una construcción histórica o cultural o psicológica no significa que yo no la remita a mi condición biológica. ¿Sí? Ese es simplemente el argumento que vamos a exponer, ¿no? Por eso cuando explico aquí qué es identidad sexual o de género, obviamente que la identidad sexual y de género es una construcción mía, que eso no significa que no esté condicionada por mi condición biológica. ¿Sí? Bueno, ahí está toda la discusión. Mira, es sencillita, mira, la discusión es simplemente un argumento sencillo. El argumento sencillo es que toda construcción histórica y cultural tiene una base biológica. Como toda decisión psicológica tiene una base biológica.
Ahí está. O sea, mira, el contraargumento sería el siguiente. Mira, identifique, ¿sí? Alguna construcción cultural, histórica o psicológica que no tenga una base biológica. Lo que pasa es que sobre esa base biológica uno construye algún tipo de variación cultural. Venga, les pongo otro ejemplo, sencillito, y vamos redondeando. Por ejemplo, alguien me dirá, Juan David, pues es que, por ejemplo, los sistemas de ordenamiento político no tienen que ver con ningún tipo de condicionamiento biológico. Porque dígame qué tiene que ver la monarquía o la democracia, que son sistemas construidos histórica y culturalmente, ¿cierto? Dígame qué tiene que ver con la biología. Entonces, mira, este ejemplo creo que es muy ilustrativo al respecto. Mira, todos los sistemas de ordenamiento político y social tienen una base biológica. Lo que pasa es que sobre esa base biológica uno construye variantes culturales. ¿Cuáles son las variantes culturales e históricas? Pues la monarquía, la democracia o la dictadura, o si algún día nos inventamos otro ordenamiento, el colectivismo, la anarquía, bueno, como se llama. ¿Y cuál es la base biológica? Si ya les digo la base biológica, es sencillita. Y si no fuese por esa base biológica, pues no se puede construir el sistema de ordenamiento social y político. Mira, la base biológica es que la especie humana es una especie gregaria. Se llama el gregarismo. Mira, no todas las especies animales son gregarias. O sea, no todas las especies animales andan en manada. Hay especies animales, como algunas aves, ¿sí?, que andan solitarias, ¿sí? Pero los primates andamos en manada. Entonces, mira, si no fuera por esa base biológica, etológica, antropológica, que es que la especie humana es gregaria, o sea, vive en manada, entonces no necesitaríamos ningún tipo de ordenamiento político. ¿Qué es el ordenamiento político? Pues es el ordenamiento de la convivencia, ¿no? Ya que andamos en grupo, pues tenemos que saber cómo andar en grupo. Y tenemos que tomar decisiones, bueno, entonces mira, nuestros ordenamientos políticos, cuyas variantes culturales o históricas se llaman monarquía, dictadura, democracia o anarquía, tienen como base el hecho de que la especie humana es una especie que le gusta andar en manada. Y como andamos en manada, en colectivo, necesitamos algún tipo de ordenamiento que nos permita no matarnos, ¿cierto? Sino respetarnos la vida el uno al otro, o no violarnos el uno al otro, ¿cierto? Entonces sí hay una base biológica de esas construcciones culturales. Mira, por eso les decía que es una falacia decir que como la vida humana es una construcción cultural, nos podemos inventar cualquier cosa. Mira, no nos podemos inventar cualquier cosa. Eso es falacia, eso no tiene sentido. Y les puse un ejemplo una vez, se lo vuelvo a poner porque creo que aquí ilustra la cuestión. Y con este ejemplo termino la charla de hoy. La comida. Mira, la comida es una necesidad biológica, ¿cierto? Obvio, o si no, pues no tendríamos sistemas de nutrición. Pero no nos podemos inventar cualquier sistema de nutrición. Mira, las variantes culturales del alimentarnos, de la comida, tienen ciertos condicionamientos. Y ya les digo cuál es el condicionamiento, y por eso no nos podemos inventar cualquier tipo de alimentación. Y el condicionamiento es el mismo del ordenamiento político. Somos sujetos gregarios que andan en manada. Y venga, digo porque es el mismo condicionamiento que el otro. Mira, alguien diría que como solo necesitamos alimentarnos, inventémonos una alimentación que sea a base de pastillas. Como cuando los astronautas viajaban al espacio y solo consumían ciertas pastillas. Entonces inventémonos un sistema de alimentación que no nos haga perder tanto tiempo, media hora diaria al desayuno, al almuerzo y la comida, que son como 2 horas al día, ¿no? Entonces, para que utilicemos mejor esas 2 horas al día, inventémonos un sistema de alimentación que consista simplemente en consumir ciertas pastillas
con cierto potencial alimenticio que nos haga olvidarnos de sentarnos a la mesa para desayunar, almorzar y cenar, y tampoco tenemos que lavar platos, ni cocinar alimentos, ni tener neveras, ni nada de eso. Simplemente ciertas pastillitas que se consumen con agua y que nos ofrecen todos los nutrientes alimenticios necesarios. ¿Sí? Mira, eso es imposible. Venga, digo porque es imposible. No es que sea imposible científicamente. Puede que algún día la ciencia pueda inventarse estas pastillas que suplan todas las necesidades alimenticias. ¿Por qué es imposible antropológicamente? Porque los humanos, la especie Homo sapiens, es una especie que socializa. Mira, para nosotros la alimentación no cumple simplemente una función alimenticia. Para la especie Homo sapiens, la alimentación cumple una función simbólica de socialización. O sea, no nos basta solamente con nutrir nuestro cuerpo. Necesitamos socializar con el otro. ¿Sí? Por eso no basta que simplemente usted se coma un emparedado, un sándwich, mientras que va manejando, ¿no? Como está pasando en Estados Unidos. Sino que lo que pasa en Italia es lo que va a prevalecer en la cultura humana. Que usted se sienta a la mesa a comer en compañía del otro. ¿Sí? Entonces, mira, hay ciertas condiciones naturales de la especie que imposibilitan ciertos inventos históricos. Entonces, si alguien quiere inventarse la nutrición en base a pastillas, ¿sí? Ese experimento histórico, esa variante cultural de la nutrición, no va a tener futuro. Porque hay un condicionamiento antropológico de la especie que se llama la condición gregaria, que nos gusta vivir en manada, que hace imposible que esa variante cultural tenga futuro. ¿Sí? Sí me voy a entender, ¿cierto? Entonces, mira, es mentira del sesgo culturalista. Mira, y se los dice un antropólogo que defiende la cultura. Es mentira del sesgo culturalista decir que nos podemos inventar cualquier cosa. No, mira, las cosas que nos inventamos, si no tienen un fundamento antropológico, un fundamento biológico, no tienen futuro. Por ejemplo, mira, les pongo otro ejemplo. Bueno, qué pena que ya voy terminando, pero es para que lo conecten y se den cuenta. ¿Por qué las parejas swingers no tienen futuro? Claro, la pareja swingers es un invento histórico, es una variante cultural, ¿cierto? Podemos compartir pareja. Entonces yo te comparto mi esposa y tú me compartes tu esposa y te comparto mi esposo y bueno. ¿Por qué no tiene futuro? Porque si usted investiga cuáles son las raíces del apareamiento sexual humano entre macho y hembra y cuáles son los contextos en que tal apareamiento se da, ¿sí? Que es la progenie de una cría, ¿sí? De los críos, la progenie. ¿Y qué significa tener pareja? Usted se va a dar cuenta entonces que el compartir parejas en la variante cultural que se llama pareja swingers no tiene fundamentación antropológica y por lo tanto no tiene futuro. Porque es que el apareamiento humano se da no solamente como satisfacción sexual. Mira, los humanos nos apareamos, eso se llama apareamiento, ¿sí? El apareamiento sexual entre macho y hembra humanos, mediante la cúpula, ¿sí? El coito, no solo tiene funciones de satisfacción sexual, tiene funciones reproductivas y funciones de alianzas. Entonces, mira, yo me uno con el otro, o sea, yo tengo un apareamiento sexual con el otro, no solamente por satisfacción sexual, porque si así fuera, entonces la masturbación sería suficiente. Pero es que no me es suficiente la satisfacción corporal sexual. Mira, la satisfacción sexual que usted tiene masturbándose es biológicamente la misma que la que tiene teniendo sexo. Pero es que el encuentro con el otro añade a la satisfacción sexual algo más. Y lo que añade, ¿sí? Y ese es el apareamiento sexual humano. ¿Qué es lo que añade? En el encuentro con el otro, usted no solamente tiene eyaculación o orgasmo. Es que eso no es ya base de la sexualidad, no.
Eso es un derivado, ¿sí? Un derivado, no es la base. La base es que con el encuentro con el otro, yo tengo una compañera o un compañero con un potencial reproductivo y con un potencial de alianza. Mira los tres criterios que están en la sexualidad. En el encuentro sexual hay satisfacción sexual, pero no es lo único. En el encuentro sexual con el otro hay una pareja reproductiva con la que puedo tener crías. Y hay una pareja de alianza económica y social. Y por eso es que la pareja humana, ¿sí?, no va a ser cambiada por ninguna variante histórica cultural que niegue esos fundamentos, que es lo que llamamos familia. O sea, mira, ¿qué significa construir familia o construir matrimonio, pareja? Significa no solamente tener un otro que me satisface sexualmente, significa tener un otro con el que puedo tener hijos, progenie, y un otro con el que puedo compartir anhelos y compromisos económicos y sociales. Lo que no tengo con la pareja swinger. La pareja swinger solamente da satisfacción sexual, pero no cuida a los hijos y no comparte obligaciones económicas. Por lo tanto, esa variante histórica y cultural que se llama swingers no va a tener futuro. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Por eso es que no es verdad que uno puede construir cualquier tipo de invento histórico. No. Los inventos históricos, las variantes culturales que tienen futuro, son los que tienen algún tipo de fundamentación biológica y antropológica de la especie. O sea, no podemos negar nuestro desarrollo evolutivo de la especie. Por eso ni consumir pastillitas va a funcionar, ¿sí? Porque no es simplemente nutrirnos lo que el cuerpo necesita. Para nosotros de alimentación y la mesa se volvió un acto simbólico de socialización. Uno se sienta a la mesa, como dicen los italianos, no solo para nutrir el cuerpo, sino para encontrarse con el otro. O sea, sentarse a la mesa no es un acto simplemente de nutrición biológica. Sentarse a la mesa es un acto de socialización simbólica con el otro. Bueno, listo. Hasta ahí la explicación mía. Por eso es que estos temas son de una profundidad muy grande, que las explicaciones simplemente reduccionistas no alcanzan a explicar suficientemente, ¿sí? O sea, el comportamiento humano es de una complejidad. Complejidad no significa aquí dificultad, sino que es un conjunto de factores, es multifactorial, ¿sí? Que ningún discurso reduccionista lo va a poder explicar. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me fui 20 minuticos más. Qué pena con ustedes. Yo quiero respetar los horarios. De hoy en 8 terminamos nuestra primera catequesis, ¿no? Aquí no hay afán, tranquilos. Aquí lo importante es aprender con cuidado los argumentos necesarios en esta discusión.